Ahí. Muchas gracias, gente, por haber venido. No, vamos a hacer 2 segunditos de llamada. Una vuelta solo, más, sin vuelta de reflexión. Venga.
Y ahí lentamente volvemos. Gente, muchas gracias a todos por haber venido. Hay muchas formas de no hacer una instalación de espacios sagrados, establecer un corte, sea un círculo de conexión, sea una campana, pero todas tienen que ver con esto, ¿no? Con el poder hacer un corte con el pensamiento que uno lleva en la calle y entrar en otro. Puede ser gradual como una fiesta, uno empieza una fiesta y de a poquito se toma, o puede ser más duro. En este caso es bastante simple, uno corta, y siempre está bueno que antes de empezar hagamos un poquito de esto, ¿no? Como para estar un poco más concentrados. Hoy habíamos quedado en 3 cosas que vamos a dar, que es la parte de astrología, la parte de los sueños, pero antes tenemos que hablar de soy yo, que es lo que estamos haciendo y qué es. Primero quería hacer una pequeña introducción teórica, un marco teórico de los votos que son. Antes de todo, para que tengas idea, para que vamos en contexto a todos, soy yo es una serie de prácticas que tienen que ver con purificación mediante lo que se llama las observancias en un tipo de disciplina, ¿no? Y nosotros estamos trabajando básicamente en un sistema que es el Vajrayana, que es el sistema tántrico, que como todo sistema tántrico es parte del Mahayana más grande, ¿no? Que es la práctica de las perfecciones. Pero este tipo de prácticas vienen desde muy dentro del primer budismo y se llaman en Pali Uposatha o en sánscrito Poshada. ¿Y qué son? Son prácticas mediante las cuales en un principio los monjes renovaban sus votos. Los monjes en el budismo, el primer budismo, eran básicamente los únicos practicantes budistas. El resto, la función del laico en el budismo era simplemente sostener a los monjes y con eso generar puña, generar mérito. Entonces, si uno genera suficiente mérito, iba a eventualmente renacer como monje. Y el monje tiene una serie de reglas que están en un texto que se llama el Vinaya Sutra. Y después de toda una colección de Vinaya que explica más o menos cada regla. Para él poder seguir considerado un monje, tiene que hacer una serie de cosas. Y como tiene que hacer una serie de cosas y otra serie de cosas no, cuando hace las cosas que no, cuando hace las cosas que sí, tiene un tipo de caída. En realidad, caída del término es un tipo de distracción, otra distracción leve. Hay 5 tipos de distracciones básicos y 12 tipos auxiliares, y según la infracción puede perder de perder su estatus de monje para el resto del tiempo, a simplemente confesarlo y seguir adelante. Confesarlo es diferente que lo que es la confesión en la iglesia cristiana, ¿no? No es uno confiesa frente a alguien. Se puede confesar generalmente frente a un preceptor, que se llama en este nivel un Jaulira Mitra, es una persona que está guiando en el camino. Jaulira Mitra significa amigo del camino o amigo espiritual, sería la traducción nuestra más similar, ¿no? No es un preceptor tántrico en el sentido de que es una persona uno lo ve como Buda, sino, por ejemplo, puede ser lo que yo estoy haciendo acá, una persona que llega y explica una cuestión que no sea tántrica, pero que uno puede ir y hablar y relacionarse con esa persona. Pero generalmente las confesiones se hacen solos, no es que se dicen yo he pecado por tal cosa, o sea que hay prácticas genéricas de confesión y una es cuenta. Entonces, no tiene que ver tanto con el contarse a otra persona, sino con que uno lo reconozca. Eso es una cuestión importante, ¿no? Existe la culpa en el budismo, no tiene el mismo papel que tiene el cristianismo, pero la culpa es una cuestión interna, ¿no? En el budismo, no es que tiene un papel porque Dios lo sabe, sino simplemente porque yo sé que tengo algo. Es un reconocimiento, ¿no? Es una acción que es negativa, yo justamente por eso ayer subí el tema de las acciones, ¿no? Yo voy a estar dando bastante énfasis en lo yoga este año, en lo que es la práctica más mediana de entrenamiento mental. Y ahí uno entiende que es un factor destructivo de uno. Pongamos que uno hubiera sido un monje y le hubiera robado comida a otro monje, o lo que hacían algunos monjes. Agarraban, si un poquito de carne sobre el arroz y escondían la carne dentro del arroz y decían, pero esta muy poca carne. Y le volvían a poner. Es una infracción estúpida, digamos, pero muy común. Entonces hay textos justamente con eso. Esto es muy interesante porque Los monjes son niños en todas las religiones. esto es difícil también. En la India era un tema, en la India, en el primer budismo, el monacato tiene una cuestión primero bastante dura, pero después cuando el budismo se hace más conocido, y era como en cualquier otra cultura una opción prestigiosa para meter a gente. Esto sigue pasando ahora en el Tíbet, ¿no? Por ahí, Ceci que viajó también a Nepal te puedo contar. Hay toda la gente que yo conozco, por ejemplo, occidental, que es monje, tiende a querer ser monje. No significa que uno considere que son
copados o hasta más iluminados laicos, pero por lo menos hay una vocación porque no es común acá. ¿Sabes qué pasó? Pero en Tíbet, por ejemplo, en Tíbet, muchas familias aún al día de hoy siguen siendo refugiados, no tienen nacionalidad. Un tibetano que no nació en China, que no tiene pasaporte chino, no tiene nacionalidad, ni estatus de refugio internacional. Entonces no tiene pasaporte indio tampoco, tiene un estatus de refugiado. Entonces, para esas familias, porque tienen varios hijos, vienen a una villa, no una villa acá, donde no encontrás una villa donde hay una directiva, vivir una villa en la parte más pobre de la India es más duro todavía. Es muy duro vivir en una villa acá, pero hay estrés en el mundo, ¿no? Y por ahí, una familia que tiene 12 hijos, ponerlos en el monasterio es algo útil y es algo prestigioso. Entonces, como cualquier situación, hay gente que tiene la vocación, hay gente que tuvo la vocación y la perdió, o hay gente que no la tuvo y después la ganó, y hay gente que no la tiene, ¿no? Y como todo hay que mantener una cierta disciplina, pero eso pasa en cualquier situación, ¿no? Del ejército, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Hay toda una serie de formas de arreglar esas cosas que no rompen, porque el que lo hizo sabe estar mal. Entonces tiene que tomar lo que se llama el Uposatha. Uposatha era 2 veces por mes, en la luna nueva y en la luna llena, tomaban una práctica más estricta, la que tomaban normalmente. Y la práctica más estricta era tener la misma vida que tuvo el Buda cuando era un pobre mendicante guiado por su amigo, ¿no? Es como la vuelta a vida. Y con eso consideraban que se arreglaba. Entonces, ¿qué pasa con los laicos? Los laicos empezaron a decir, esos días deben ser más meritorios, porque están todo el mundo parecía el Buda. Entonces, en ese día el monje es más similar al Buda mismo, al Buda histórico, ¿no? Entonces, los laicos empezaron a meditar en ese momento. Hasta el día de hoy, cualquier laico de un país Theravada, por ejemplo, Ceilán, por ahí Tailandia, por ahí, Myanmar, ¿no? Casi como el día que más va a dedicar a la meditación van a ser 2 días por mes, los días que seguro que va a dedicar son los días Uposatha, luna nueva y luna llena. Pero ¿qué pasó? Con el crecimiento de la participación del laicismo, surge el Mahayana. ¿Vale? Y el Mahayana tiene la cualidad de empezar a poner al laico en el papel que antes tenía el monje, al laico en el papel de especialista, ¿no? Y eso lo primero que va a traer una necesidad de un código, una serie de votos, que antes podían no tenerlo. El laico podía ser un Upasaka, o podía no ser un Upasaka o Upasali, ¿no? Upasaka o Upasali significa practicante laico, que era el mínimo de la población. Un Upasaka o Upasali son los que toman los 5 votos de Upasaka o Upasali, se llaman votos Pratimoksha, los votos de liberación individual, que son no matar, no robar, no mentir, no tener, en caso de un laico, contacto sexual indebido y no tomar alcohol. O en el caso de los laicos, no intoxicarse, ¿no? Es un poquito más laxos. No puede tomar alcohol mientras no sea borracho. Esos son, cuando uno toma esos votos, es un Upasaka. Y ahí dicen, hay un Upasaka de un voto, un Upasaka de 2 votos, un Upasaka de 5 votos. Somos Upasaka de 5. Cuando viene el Mahayana, de repente, esos 5 votos no bastan, porque hay que tener una disciplina para practicar a un montón de gente que era laica, que venía a practicar un templo, pero que no era monje. Entonces no tenía que tomar los votos de los monjes, pero estos 5 votos eran insuficientes para tener una idea de un camino. Recuerden que un voto en el budismo no es un mandamiento, no es un pecado, no es algo un pecado, es una guía. Simplemente es eso. Es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que uno toma, pero el valor del voto no está dado en que tiene un valor, por así decirlo, trascendente. Y esto es muy importante. Ahora hay mucho movimiento en todo el budismo occidental sobre, por ejemplo, el papel de sadomasoquismo dentro del budismo, el papel de la sexualidad alternativa, el papel de las transexuales, travestis. Interesantemente, yo lo puse en un artículo, el primer budismo tenía lugar para las travestis, ¿no? Pero tercer sexo. múltiples sexos, de hecho hay yakshas, hay un montón de... Yo siempre cuento esa historia que estaba... No, yo te agradezco, como estoy con el tema del soyón, me pega bastante fuerte.
Yo cuento que cuando estaba ahora con la PEMA estábamos discutiendo un caso de una persona y él me estaba contando de la ordenación, entonces me dice, no, porque yo tengo que hacer, me está mostrando texto de ordenación y una cosa que dice texto de ordenación es, usted es un humano o es un ser que no es humano con la forma de un humano. Y yo digo, ¿y qué pasa si me dicen, por ejemplo, si soy un Yaksha? Ah, busco el texto de Yaksha y saco un texto que es el texto marcado de Yaksha. O sea, no hay forma de no es así discriminador. Pero mucha gente tiende a malinterpretarlo por una cuestión de si contacto sexual adecuado. Cagamos. Pero decía que era adecuado, había Sí, normativas. ahora vamos justamente a eso. Pero digo, igual, si uno no tiene un contacto sexual no adecuado, no es que no hace un pecado, no es que está haciendo algo negativo a un nivel moral, ético absoluto. Lo único que es un voto para el manejo en sociedad de un grupo de gente. Tiene un valor social y lo podríamos llamar un valor cívico, no un valor ético trascendente. Tiene un valor ético-social, no tiene un valor trascendente, tiene un valor de una moralidad trascendente. Es un ordenador cultural. Es un ordenador cultural, exactamente. Por eso, por ejemplo, unos grandes lógicos y filósofos del budismo, Vajrayana, explica el tema de los infiernos, porque había mucha gente que pensaba que los infiernos eran reales, restricciones mentales. El argumento es fantástico, dice. Si uno está tortura en los infiernos, ¿cómo tengo que hacer yo para ser el jefe de los demonios en los infiernos? Porque esa es la mejor carrera del mundo. Puedo durar millones de años, tenés el poder de todos y no te tortura a nadie. Entonces, cuando explican... Podés hacer de todo. De todo, o sea, tiene que ver, dice, el samsara es lo mejor, porque es el que más dura. Como en los infiernos el tiempo está mucho más extendido. Y es muy interesante cómo le encuentran, ¿no? Estamos hablando del año del principio de la era cristiana, ¿no? Para ponerlo en contexto. Pero justamente no tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa? El voto tiene también otro valor. No es que si rompe un voto lo va a castigar una deidad malvada que está haciendo O va a ir al infierno. Que uno, el infierno, que uno probablemente vaya a ir, si no rompe un voto, no rompe un voto, está generado por su propia mente. Y acá viene el problema. Nosotros lo tendemos a entender como el infierno existe, es algo, un lugar físico, y es generado por tu propia mente, no es un lugar físico. Cuando en realidad ambas dos son percepciones mentales para el budismo, ¿no? El lugar físico que estamos ahora está mediado por diferentes tipos de conciencia. Y el infierno existe en el sentido de que existe este lugar para el budismo, pero al mismo tiempo tiene el mismo valor que este lugar, que es el mismo que le estamos dando ahora. Es toda una discusión entre Goranta y Tsongkhapa y Diego, vamos a ver. ¿A qué voy con esto? El valor del voto es relativo a el compromiso de uno, ¿no? El compromiso de uno con las prácticas. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a tomar los Mahayanas una forma modificada basándose en el Theravada. Y esto es interesante porque muchas veces en el Vajrayana, vos lo debes haber vivido ahí en Nepal, todos hacemos honra al Buda y hacemos honra a los primeros arhatas, pero se nos dejan en un lugar no demasiado copado, ¿no? Por ejemplo, en Hinayana, en Parque Hinayana, así que es generar bodechita. Y no se toma al Buda y a sus seguidores como la máxima inspiración posible, sino que está bien, estuvo bien, cumplió su papel, pero puede ser más así de grosso. Esto es una forma de rescatar esto, ¿no? Es tomar y por un par de días hacer la vida del Buda. Es básicamente eso, vivir como el Buda. Y la forma más simple de demostrar el valor del voto. El valor del voto no es un valor absoluto, sino es la forma de llegar a la iluminación más rápida. Si yo tomo un voto como Bodhisattva, por ejemplo, de intentar usar un medio hábil para poder evitar los problemas, más que destruirlos, enojarlos o sufrirlos, no es que haya un Bodhisattva mágico, Samantabhadra, ¿no? Que venga y diga, esta es la fórmula, tiene que hacer esto, sino que es como si Samantabhadra dijera, negro, con esto llegas más rápido a la iluminación. ¿No lo querés hacer? Fantástico. Puedes llegar a la iluminación por otra forma. Eventualmente todos van a llegar a la iluminación, así que despreocupate, pero si vos realmente querés llegar más rápido, te conviene hacer esto. Como uno mismo por así decirlo, se traba, yo diría se caga a sí mismo en el camino de iluminación, uno toma un voto de algo que le cuesta para entrenarse justamente hacia esas sensaciones que son difíciles. Ese es el valor del voto. ¿Y cuál es el prototipo de todos los budistas, o debería ser de todos los budistas, de la iluminación? El Buda. Obviamente, en su apreciación tántrica, en su apreciación mahayana, va a ser un poquito diferente que el Buda histórico que se ha parecido al Theravada, ¿no? Pero lo que vamos a intentar es por un tiempo se toman estos votos, en los que se llaman los días de Poyadatta o Upas. Cuando llega aquí el texto, ya
concierto masticado, ¿no? Masticado, los tibetanos le cambian el sentido. De Bojadata, que significa intensivo, lo llaman So-Yom. So-Yom implica restauración, volver a levantar. Y tiene más el sentido, no solamente de una práctica intensiva, sino de que cuando uno tomó algún voto, lo puede llegar a regenerar o lo puede llegar a revalidar. No todos los votos pueden ser revalidados de esta forma, obviamente votos mucho más graves. Hay una serie cuando uno toma unos votos que creo que nadie tiene, que son los votos de Villadara, por ejemplo, que son votos tántricos. Ni siquiera se pueden hablar fuera de contexto tántrico, que tienen caídas que son gravísimas, y si esas caídas no las comete, con esto no es que no toma, hace estupidez esta forma, ¿no? Y hay mismos votos monásticos que no se pueden mejorar, pero en general, todos los votos de que una persona puede llegar a generar una vida normal pueden ser más o menos renovados con él. ¿Y qué es que un voto sea renovado? Cuando uno rompe un voto, está instándose a sí mismo, por así decirlo, un patrón de comportamiento negativo. ¿Esto qué significa? Que para uno mismo, la palabra es lo más valioso que uno puede tener. Esto es algo bien tántrico. En todo tantrismo, lo más importante es pacha, la palabra, el mantra. Y al hablar de uno, fíjense que nosotros decimos todas las decisiones, uno recibe la palabra del uno, y el hablar del uno es el hablar del Buda. Y un Buda explica básicamente la verdad. Entonces, uno debería explicar la verdad, no la verdad en sentido visual, sino la verdad como ente, ¿no? La verdad como ontología. La verdad en el sentido determinístico, lo que yo digo va a ser verdad. Entonces, mi palabra tiene que estar orientada a eso. Mi palabra tiene que ser una expresión de eso. Pero eso a nosotros mismos nos cuesta. No por una simple cuestión de ignorancia, porque no comprendamos algo, sino por una cuestión que podemos controlar o no podemos hacer. Como estamos entrando para que nuestra palabra controle el cosmos, que es la función de los Budas, debemos intentar controlarlos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Entonces, mi voto va a intentar ser eso. Cuando yo tomo mi palabra y la rompo, estoy acostumbrándome, en realidad, a poner un patrón mental negativo. Yo tomo palabra, la rompo, no hay problema. Entonces yo mismo a mi palabra no le doy valor. Y eso se refleja en mi actitud, ¿no? Se refleja por tú, es decir, más un montón de cuestiones. En cambio, cuando yo me entreno, les digo, personalmente es el entrenamiento más difícil para mí, ¿no? El cuidar mucho lo que uno habla y cuidar mucho lo que uno se compromete. Yo tiendo a decir que sé todo, ¿no? A mí me costó mucho. Cuando uno se compromete a algo, cumplirlo, eso mismo le da un peso, le da una energía a la palabra, que es difícil de explicar, pero que uno lo ve en los grandes maestros. Uno agarra cualquier gran lama y no lo vas a convencer. Si el tipo no quiere convencerlo, no lo vas a convencer. Podés ir, explicar, terminar así. Pero en el momento que el tipo está seguro y dice sí, vos sabés en ese momento que está frente a todo, ¿o no? Tibetano es durísimo de convencer, porque también es entendible. Sabe el valor de la sabe el valor de decisión y sabe el valor del compromiso verbal. No tiene sentido pedirle que firme algo, por ejemplo. Porque el tipo lo firman porque saben que para nosotros es entendible. Cuando por ejemplo, hace poco me nombraron director de este archivo Sakya, me mandaron una carta oficial. Pero la decisión fue, bueno, sos vos. Ya está. Una vez que está eso, ya está. No hay vuelta atrás para él, ¿no? Una persona puede hacer desastres que de alguna forma no van a querer recuperar. Puede pasar que se desligue, mejor dicho, que reconozca que hicieron un error, pero van a hacer lo imposible para que su palabra se cumpla. Y esto es lo mismo. Nosotros tomamos un voto y vamos a hacer lo imposible. ¿Qué pasa? Muchas veces lo imposible no es suficiente y lo rompemos. Entonces, este ritual es un ritual justamente para hacernos lo mismo que hicimos al principio cuando nos quedamos callados. Hacer un corte de un tipo de pensamiento, rompí mi palabra, y empezar de vuelta. Y como esto no puede ser constante, no puedo levantarme todos los días a hacer soyón y después mentir todo el tiempo, tiene una serie de prácticas asociadas que nos cuesta tiempo y nos cuesta placeres en la vida, ¿no? Entonces aprendemos de esta forma, o por el convencimiento intelectual de lo que yo estoy diciendo, o porque no queremos pasarnos sin comer, ¿no? De alguna forma vamos a aprender a mantener una conducta determinada. Que la aceptamos todos, esto es lo bueno. Nadie obliga a nadie a tomar soyón. Bien, que yo agarré, mandé, quien quiera tomar soyón, la agarré mejor. Y lo interesante del soyón es que son votos que cuando uno los toma, no como por ejemplo, hay votos que uno tiene que tomar en el budismo si no quiere acceder a determinadas cuestiones. Si uno no quiere acceder, no toma y ya está.
Pero esto es diario. No puede tomar o no el día que uno quiere. Se toma tradicionalmente, como siempre, en la luna nueva y en la luna llena. Si uno no quiere tomar, allá nadie va a decir nada. Pero si uno toma, es más, uno puede elegir tomar un voto de sodio, ¿no? No voy a comer, por ejemplo, después de estoy fijo. Pero si uno toma, la idea es que uno lo cumpla lo mejor posible. Entonces, ¿cuál es la idea del sodio? Pues la idea básica es una forma en que yo renuevo mi compromiso conmigo mismo de a un día por vez. Nada más que eso. Me comprometo a hacer una práctica de un día. Y el sodio tradicional tiene una serie de votos. Estos votos son básicamente los votos, o llamadas 8 opciones mahayanas, ¿no? Que son los votos básicos de todo practicante avanzado de Mahayana. Son estos que están, van a ver en la página 6. Yo se los voy a contar y después voy a hacer. Ahí es una transmisión formal, que ahora la voy a hacer yo, que es darlo una vez rápido. Pero quiero explicarlos brevemente. En la parte que dice, a partir de este momento no tomaré. Van a ver que todo el tiempo hace referencia a los arhats. Los arhats son los primeros compañeros de Buda que se iluminaron, ¿no? Arhats, Budas y Bodhisattvas. A partir de este momento, cuando toma sodio, no tomaré la vida de los otros, me robaré su riqueza, participaré en actos sexuales, mentiré y abandonaré el alcohol. Estos 5, como ustedes verán, son los 5 votos upasaka que yo había dicho antes, ¿no? Los votos de Pratimoksha. Después dice, no usaré asientos altos ni como colchones. Esto es importante, esto no implica que tenga que dormir en el suelo. Yo duermo en el suelo, generalmente cuando soy yo. Para tener una idea, cuando yo estaba en el retiro, hice 35 días seguidos, ¿no? Esto igual es mucho más fácil de hacer en un retiro que lo que es hacer, ¿no? A mí me cuesta, por ejemplo, está costando horror soy yo. Porque estoy con mis chicos, estoy con mi mujer, y es complicado explicarles todo esto. A mi mujer por ella está acostumbrada, ya es santa, lo entiende todo, pero a mis hijos, por ahí que no pueda ponerme, yo toco mucho la guitarra o el charango, lo que con ellos, si no puedo tocar instrumentos musicales con ellos, les molesta, ¿no? Igual por 2 semanas, pero bueno, les pongo música a ellos y que tocan ellos. Pero es más difícil. Pero cuando ustedes lo hacen en serio, lo que conviene es dejarlo, o dormir en la cama normal de ustedes, pero sin ponerse muchos armadores, sin demasiado pavimento, o dormir en el suelo. Y haciendo saltos implica asientos cómodos, ¿no? Tirarme en un sillón así, para descansar. Deberían estar pensando en la vida del Buda, ¿no? No comer entre comidas implica que esto es porque el Buda mismo tenía 2 comidas. Cuando se levantaba comía algo muy liviano y después al mediodía iba y pedía la comida. La gente que es más devota en los países Mahayana hace directamente esto. Los tibetanos tienen la cuestión, los tibetanos tienen que comer, por la cuestión calórica. Entonces, ¿qué hacen? Yo, haciendo 35 días soy yo, y por suerte está la mapé mi Richete, pues si nadie me lo creía, pues yo volví con más peso del que me fui. Porque los tibetanos comen como bestias. Y quieren comer comida calórica. Entonces comen de repente todos los momos que no tienen momos son una especie super ravioli así poderoso, la línea de zampa con manteca, todo. Si ustedes pueden, recuerden que esto está tomado de la época del Buda. El Buda se da con unos dátiles, entonces desayunan lo más liviano posible y luego se pide totalmente vegetariano. ¿Qué implica? Bueno, espera, voy a terminar y ahora voy a explicar todo eso. No usaré perfumes ni joyas, esto no nos vamos a ahorrar especialmente, ni cantaré ni bailaré ni nada así. Acá dice, como Sadhaka soy firme en estos preceptos, yo tampoco lo haré, que rápidamente canten estas explicaciones. ¿Qué significan estos puntos? Por favor, espero que no tengan que estar diciéndoles que no hay que matar a gente, ¿no? O sea, No, en serio. Rompí el Ayer lo rompí. yo siempre lo digo, pero siempre tengo que mediar. Bueno, le robaré su riqueza, participar en determinados actos sexuales o mentir. Estas 2, que son las más comunes, ¿no? Quiero pensar en nuestras fallas, quiero aclararlas. Mentiré primero es la más difícil de explicar. Mentiré hay una caída general, que es parte de la autopresenta, que es no tener la palabra correcta, ¿no? La palabra correcta implica, por ejemplo, decir cosas agresivas o decir cosas duras cuando entendemos que no tienen sentido. Sí, cuando sabemos que necesita una persona una cuestión dura, pues no tenemos otra opción que ser directos. Pero el lenguaje duro, la charla vacía, ¿no? El cotilleo, todo eso, es
es una caída, ¿no? De la autopresentación. No estoy hablando de esto. Esto es cuando uno miente a otro, es simplemente uno sabe que otro está diciendo la verdad y por omisión o por acción directa uno miente. Esto es complicado porque, por ejemplo, esto es más difícil en el trabajo, más que nada. Porque muchas veces uno habla con una persona que uno considera que está equivocado, no se lo dice por una cuestión laboral o por una situación social, acá uno está comprometido. ¿No? O sea que estos días si viene alguien y dice, ¿qué pensás de mí? Se lo tengo que decir. Pero no puedes entender gente. ¿Cómo? Tienes que ser, esto justamente... No puedes entender gente. Yo no puedo entender gente. Porque no le puedo decir nunca la verdad a todo el mundo. Y sí, ¿no? Que se vuelve Es loco. difícil. Esto es una Para un parte... terapeuta es como Es muy difícil. imposible. Es muy difícil. No, yo no sé si... Hay una cuestión que tiene, que es que hay una... Esto hace referencia a una paramita. Las paramitas son, eso lo vamos a ver después, yo lo escribí, de hecho, son los 10, en realidad los 6, por nosotros son, no están después, las 6 ramas de práctica un bodhisattva, ¿no? Son como 6 áreas, está la meditación, está el esfuerzo, está la paciencia, está la generosidad. Y uno, el más importante del Mahayana es el Upaya Kaurya Paramita, que es la práctica del medio hábil. Es como vos tenés que sentir que eso, tenés que decir la información, pero de una forma que el otro no lo ofenda. De cualquier forma, todo lo que es medicina en salud, en esto que voy a aclarar soy yo, en ese sentido podés obviarlo. De la misma forma el alcohol o las drogas que ahora voy a decir, todo lo que tenga que ver con la salud tuya o de otro, el soy yo se puede obviar. Si uno está enfermo, en ese sentido salta. Por eso, por ahí un terapeuta, por ahí es más. Igual se considera más habilidoso con el paso del tiempo cuando uno puede aplicarlo. Yo no tengo más puta idea de cómo se hace. Por suerte, y yo por suerte no soy terapeuta, así que no tengo que preocuparme. No, pero, no tanto la propiedad, eso. Qué sé yo, si hace falta, pero por ahí. Sí, cosas que ¿Cuál uno es la piensa. verdad? Sí, cosas que uno piensa del otro que no se puede ¿Y directamente. cuál es la verdad? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? Uno está diciendo muchas cosas. Sí, igual hay... Hay que callarse, entonces. ¿Cómo? Habría que callarse más. Y bueno, pero trabajar con eso ya. de hablar. Claro, es un tema. Por eso, igual en la salud esto tiene todo lo que tiene que ver con Tiene la otra salud. cosa. Tiene como otro, Está bien. está como va por otro lado. Gracias, Dios. Pero, ¿cuál de todos? No sé por qué. Pero de cualquier forma está piola intentar, generalmente lo que busca el camino del bodhisattva es llevar esta cuestión interna que uno a veces, porque uno a veces tiene por más que no tenga un discurso dañado, tiene una idea interna, una intuición interna de dónde está la cuestión, para dónde va, intentar llevar el discurso uno con eso, intentar alinearlo, lo cual es muy difícil, yo te digo, la palabra es todavía más difícil. A mí me pasa en el laburo, yo no trabajo con la salud de gente, pero yo laburo con las expectativas de la gente, creando proyectos, ¿sí? Trabajando en empresas que están ver. Y es muy difícil estos días por el simple hecho de que por ahí viene alguien que vos pensás que literalmente es un boludazo, perdón la palabra, y yo generalmente la ignoro, y acá tengo que hacerle ver de alguna forma que lo que está diciendo es una burla. Entonces por ahí, estos días, yo lo puse una vez en Lo haciendo blog. Momentito. Lo puse en un blog que la primera vez que me fui a hacer esto la matema, la vez formal, ¿no? Hacer esto, lo hice de forma muy poco habilidosa. Entonces venía el tipo y me decía, ¿y cómo vas a hacer esto? Y yo le decía, para el orto. Ayer, ¿no? ¿Cómo para el orto? Y los dos estás viendo eso, boludo. ¿Pero cómo me decís eso? Y pasa que viste, te lo vendieron y vos, o sea, te lo vendieron y vos lo compraste y fuiste un boludo, ahora te digo, claro. Entonces me llama mi jefe y me dice, ¿estás drogado? Y yo le decía, y si Más o era más menos. fácil. Sí, era más fácil. Pregúntale a la mapema. No, hasta por decir. No me hagas caso. Dios mío. Entonces, yo después fui aprendiendo cómo llevarlo, pero está bueno como entrenamiento, casi me meto un laburo, ¿no? Dicho sea de paso. Pero bueno, la idea es uno poder manejarlo. Cuando uno puede alinear esta intuición interna que uno tiene con la forma de uno proceder y no decir, es un boludo. Mantenerse en uno es más feliz y fluye de otra forma, ¿no? Se encuentra, pero de vuelta, es un entrenamiento, esto es práctica, gente, o sea, no es el camino final, tomá y ya sos Buda. Esto es como si fueses un Buda, no tendrías ese problema. Si fueses un Buda, vendría la persona, te miraría los chistes y saldría con todos los síntomas a revisar. Absolutamente. Pero como uno no es un Buda, tiene que buscarle la vuelta, ¿no? De cómo llegar a ser un Buda. El camino no se va a hallar postes puestos.
Esto es inevitable y es muy sano, creo yo, ¿no? Porque si uno no se llega a un puesto de puesta, significa que no está avanzando. Pero bueno, de a poquito, con el tiempo. ¿Se entiende más o menos lo del hablar, digamos, lo del habla? Sí, clarísimo. No, yo una cosa de las que... No, yo te lo pregunté, pero en realidad una de las cosas que tengo más clara en mi vida es el uso de la palabra, no. O sea, te lo pregunté por cómo era como una norma, qué sé yo soy muy novata. No, igual esto no es una norma de sentido. Pensar, no es una norma como es que vos si no cumplís esto caíste. Es un entrenamiento, que es diferente. Es tarea piola que vos puedas aspirar a esto. Después, aparte, acá nadie te controla, ni hay un Dios que te mire y te dice, ¿sabes qué? Lo único que sabe cómo fue, sos vos. Tanto tiempo, ¿sí? Espera que pase. ¿Qué haces, chabona? Bueno, decía, esta es una de las normas. Y el segundo, no las entrenamientos, porque ahora lo vemos. Y el segundo, que es también a veces que hay que ver, es el tema del contacto sexual. El truco de esto, el truco de todo eso, el truco de todas las normas del budismo, o todas las guías del budismo, todos los votos del budismo, se pueden romper en las circunstancias adecuadas, ¿no? Y el truco es... Se pueden romper. El truco es tener criterio. Lo cual es codísimo porque uno absolutamente siempre piensa que su criterio es el correcto, ¿no? Es difícil. O al revés, siempre piensa uno que el suyo es el incorrecto. Porque uno es incorrecto, exactamente. Uno tiene que tener la confianza para saber cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro. Por ejemplo, con el tema de mentir, si uno, para ayudar a una persona, dice una cuestión que sabe que es una mentira, pero la motivación es ayudar a esa persona, no se considera que es una mentira dentro de Mahayana. Dentro de la verdad sí se considera una mentira. Está diciendo algo que sabes que no es verdad. Pues como medio útil. Son medio, exacto, son medio hábil. Medio hábil. Es tu vaya a cagar para mí. Es lo que yo decía antes. Entonces, eso no es una caída, por ejemplo. Pero es una caída en este entrenamiento en el cual vos tenés que hacer lo mismo, pero aparte vos alinear lo tuyo. Pues este es un entrenamiento Mahayana más duro, ¿no? El Mahayana normal, si por ejemplo, yo considero que uno tiene que bajar de peso, pero no quiero decir que estás gordo, no como me dirían a mí. Diría, es que hay una técnica muy grosa que es el Mune, que es como esto más duro, ¿no? Lo cual no sé. Está un día de ayuno total, sin agua, sin nada, y buenísimo. Si yo hago eso y me digo, che, ¿sabes qué? Estaría mejor que bajas un poco de peso, o de alguna forma, ahí yo estaría cumpliendo un Mahayana normal, pero no el Mahayana más estricto de veces, ¿no? Es como de todo más. Estarías buscando un medio hábil. Si yo busco un medio hábil, pero no cumplo con decir lo que yo pienso en una forma, estoy cayendo en el Mahayana general. Cuando yo hago una cosa un poquito más estricta, esto es lo que se define que soy un poco más estricto. Por eso no se hace todos los días, se hace una vez cada tanto. Vos cuando tomás voto de Bodhisattva, todos los días tenés que tener la motivación Mahayana. La principal caída de Bodhisattva es perder la bodichita. Perder la bodichita. Eso es lo que tenés que hacer. ¡Uy, perdí la bodichita! Entiendo. Pero si vos mantenés la bodichita, tenés los días tuyos normales y después está bueno que una o dos veces por mes uno tenga un entrenamiento un poquito más duro, ¿no? Como para hacer que uno Eso pueda... yo se hace esto en la práctica de ayuno y de esto. Esto se hace una vez por mes. 2 veces por mes tradicionalmente. Luna nueva y luna llena. Exacto, luna nueva y luna llena. ¿Solo un día? 2 días. No, pero son 2 días, un día es una Un día y un día, claro. Después hay días especiales, por ejemplo, Vesak que se toma yo. Los días importantes yo voy a ir a Visa y después vamos a hacer un mes que es el segundo, que es más duro, que haces un día de soyón y después un día de ayuno total y los 2 días no haces práctica. Pero bueno, como les decía, el tema del contacto sexual es un tema que es otro tema complicado. Como todos estos criterios, el contacto sexual se define por el contacto del genital masculino o del genital femenino. Este es el contacto sexual para cualquier tipo de cosa. Esto generó que hubiera grandes Sí, estamos grandes estrategias, digamos, para evitar el contacto sexual. Entonces, todos los textos de Soyong dicen, a ver,
Hágate. La creatividad. A ver, No sí. estás, no tenés que, o sea, vos lo que no tenés que tener es contacto sexual. Un genital masculino y un genital femenino. Ahora, estás tomando un voto de ser como el Buda. El Buda no es que se pasaba de joda, parecía, pero no. Pero con chicas no. Con chicas no, o con chicas de otra forma no. ¿viste? Claro. Entonces, es intentar llevar lo más posible a eso. Claro, entender el espíritu de lo que se quería hablar. Cualquier otro contacto sexual, dicen, va a tender a generar, a reforzar el deseo sexual. Pero no es una caída de soy yo tener cualquier otro tipo de concepto, llamaríamos, luz sexual, que no sea contacto sexual entre el genital masculino y el genital femenino. Pero, please, no es barra. Esa es la idea, básicamente. Todos los comentarios es muy gracioso, porque todo el mundo dice, bueno, ese que Vinaya Sutra dice esto. Y esto es con todo. Tratemos de entender. Claro, esta es la idea, este es el criterio, gente. Esto no es que, tampoco es que va a venir el Google y le va a decir, ¡ah, ahora la joda es! Pero a mí no me queda claro, esto tiende, además de los votos de reforzar tu compromiso, el reforzar como una voluntad de compromiso hacia la palabra de uno, punto uno, Le acerca más al Buda. te acerca más al Buda, es decir, donde Ya es una vida parecida al Buda. no va a decir. Pero también no hay un tema de purificación. Sí, eso es lo último, Eso, primero estoy hablando de la cuestión más general y ahora la cuestión más de Después que viene, el tema del alcohol. En el alcohol en realidad está puesto, literalmente es el alcohol, ¿no? Recuerden que el alcohol fue el último concepto que puso el Buda y lo puso porque el alcohol tendría que ser perder restos de conceptos. En este caso es el alcohol completamente y también todo aquello que te pueda hacer, te pueda o Marihuana. deprimir, facilitar o cambiar la percepción demasiado. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, hay una lista de cuestiones. Muchas veces de cosas. ¿Se puede fumar? Tabaco sí. Marihuana no. Natura no tampoco. ¿Se puede tomar aspirina? Sí. ¿Se puede tomar jarabe contra la tos? Salvo que estés muy mal, no. Si estás muy mal, no lo tomes, eso yo. No sé, no se puede. Se usa- Nunca tomé. Jarabe contra la tos tiene un montón de opiáceos. Sí, está bueno. Por eso lo roban mucho. Está fan. Ah, Oxicodina, por ejemplo, todas tienen estrelina. a ver, ¿sabía? Evitarla, ¿no? Te das cuenta. Salvo que uno pueda. A ver, si uno está enfermo, no hay que tomar sodium. Simple. Si uno se enferma en el medio y no tiene sodium, lo que yo te decía era hacer un por otro lado. O sea, nada que te adormezca, digamos. Pero O que te excite. tampoco, o que O te cocaína. excite tampoco. Ah, cocaína tampoco. Cocaína. Que te corre del lugar. No, como decías, Truco. aspirina, y las aspirinas son como Una Está aspirina no bien. te va a hacer nada. Sí. Una aspirina no te va a hacer nada. El truco de esto es, siempre dice la mapema, vos tenés que tener en cuenta que vos tenés que poder ir a trabajar con sodium. Yo conozco gente que iba a trabajar con LSD y fumados conozco. Sí, Un gran número, pero no importa. O sea, yo entiendo el criterio. O Era un sea, argumento que es irrefutable. si vos vas, no, si yo te encuentro por la calle y te digo, che, ¿cómo andás? Si bien, todo tranquilo, implica que estás cumpliendo la cuestión suya. Si vas y dices, re bien, o agarras y dices, che, loco, ¿qué pasa, loco? Se te cae la cara. No soy yo, negra. Es simple. El alcohol, generalmente, cuando hablan de los votos, cuando el budismo habla del voto de intoxicantes, quiere decir alcohol, ¿no? Pero por favor, no hagan nada que le genere de vuelta un movimiento de la mente normal tan grande como eso, ¿no? Por eso es importante, quiero aclararlo, o sea, hay mucha gente que dice, pero no puedo fumar. Sí, no puedes Y estar profundamente enamorado, eso que estás así, que no podés, que no podés concentrarte, que no Sublimarlo eso por tampoco. otro lado. Bueno, Ahora, uno lo subió, puede. literalmente lo subió a otra práctica. Pero no, sí, obviamente todo. Igual justamente estamos haciendo, son días de recogimiento de prácticas más intensas. Entonces uno, la idea de estos días son como Un días día. que se recogen. Sí, pero a veces mandaron como un 10. No, no, Yo digo, tuve 15. 35 en Estados Unidos, yo de coso. No, hoy vamos a hacer el octavo día. Estoy en el octavo día. Sí, como tengo contado. Pero sí, Se los sí, tengo son- contado dos La minutos. petición fue de los 15. De Después, las 14. no sé hacer saltos y como colchones, 13 son, 13. La primera mitad del lunes. Y después el 16 y el otro, porque justamente el lunes cae en semana. Entonces, es hasta el Sí. jueves. Hasta el 8. Entonces, no se hagan saltos y como colchones porque el Buda básicamente vivía bajo un árbol, ¿no? O sea, nunca tuvo nada más que un árbol. Entonces, en lo posible tampoco es ir a vivir bajo un árbol, pero tampoco, no exagerarlo, ¿no? O sea, no tirarse un baño en Marcelo González, ¿no? O sea, quédese tranquilo.
A mí me gusta. No te lo veo. Baño con No se puede ir a una masajista que te haga reflexología, por ejemplo. No, si por No, salud, empecé. si por salud se puede, de verdad. Todo lo que es salud va como paralelo, ¿no? Si es porque tienes un problema de ahora si vas a una masajista porque estás tenso, que estás descansando, no, obviamente no. De vuelta, criterio, gente, es eso. No comer entre comidas implica comer 2 veces, la primera es liviana y la segunda es más pesado, ¿no? Por un poco, pero es a la mañana y al mediodía. Cuando se levanta, después toma otro sueño y al mediodía, y no comer más. Se puede ya no más jugo. Hay chicos que hacen tajay, que lo está justo de vacaciones. Que él lo que hacía una vez era hacer licuados, ¿no? Con dulce y leche. No, Jai. No, criterio. Que se incluya que yo voy a traducir una otra diciendo, no dice nada No de malo. existía el dulce de leche en esa época, está genial. O helado deja que se derrite un poco, no. Criterio. No, digo, son La preguntas. trampa, ese dice como ponerle carne al arroz, Claro, resulta pero que había exactamente lo mismo. que dice Porque que se se cree que ponían es carne y tapaban con arroz. Lo que pasa es que se cree que es un tema O te dicen, digestivo, ¿no? hay tipos que te dicen, no, bueno, yo no estoy comiendo un milkshake, pero en realidad no estoy masticando, entonces no está mal. La cuestión, digamos, yo generalmente lo que hago es como para uno. O sea, engaña pichanga, porque si no se engaña al otro, Ni pero es para uno. Ni siquiera uno se cae porque la tiene clara. Si te empezás a justificar, tenés re clara. Es más fácil no tomarlo. pues, sí, pero hay veces que, sobre todo públicamente, se espera esto, ¿no? O sea, yo tengo la ventaja que estoy bajando de peso, entonces nadie puede engañar a nadie, digamos, ¿no? Pero hay gente que dice, sí, lo estoy tomando, no la tomo. Es al pedo, pero Es pasa. para él que inútil. Qué En bien. realidad la disciplina que uno... ¿Qué vamos a decir? Pero pasar pasa. Sí. Bueno, no usar perfumes. Hay que comer vegetariano. Vegetariano no incluye, o sea, es vegetariano más light, ¿no? O sea, lo único que hacer es no comer carne, ni de marisco, ni de pescado, Sin ninguna carne. ni de pollo, ni de vaca. Pero se puede comer huevo, se puede comer huevo, queso, sí. Mira. Realmente eso se puede comer. Yo ahí tengo un leve problema con el tema de la carne. ¿No? ¿Por? Y pues, a veces incluso voy a comer a casa que me invitan y no puedo decirle, sancionar la comida. Y no tomes eso en ese día. Cuando vayas a dar un lugar, no tomes. A mí, por ejemplo, tengo el problema de que el lunes cumple a mis hijos. Ustedes van a ir todos a comer a casa y yo también estoy en su idioma. Pero ya lo saben y vienen a mi casa. Si yo, por ejemplo, ayer me invitaron a comer del trabajo a la noche, tuve que decir que no. Claro. Es medio complicado y te genera una. Pero eso también tiene que ver la idea de la renuncia, ¿no? en el mundo. Lo que busca el budismo es la renuncia formal. O sea, la renuncia Yo formal. es una web, pero voy a la casa, o sea, una señora que le pasó el perro y siempre me espera con el desayuno y me hace 3 sándwiches. ¿Entendés? Y no puedo decirle que no porque me espera, o sea, no. Ya está, sí, espérate ahí. Y bueno, esos días, o no tomes ese voto, o no tomes ese voto de no comer carne. Ah, O sea, podés tomar el soyón, y si voy a tomar el O soyón, sea, lo voy que a no se comer. puede es no cumplir el voto que hiciste. Vos podés definir qué voto. Exactamente. Esa es una cuestión tuya, negra. O sea, vos decís, yo quiero tomar un voto, tomás el voto ese. Claro. ¿Sabes? Y mientras vos lo cumplas, está bien. igual yo no lo hice porque no sabía, como no lo decía acá, pensé que se podía comer carne. Y No. al contrario, de hecho, por el desgaste físico de pasear con los perros y todo eso. Igual la comida, a mí me costó, yo siempre fui comer bastante carne, pero ahora que estoy teniendo que comer vegetariano me estoy dando cuenta, ya me di cuenta en Estados Unidos también, ¿no? Toda la comida vegetariana, cultura vegetariana que hay acá es terrible, o sea, hay lugares y lugares y lugares. Pasa que yo no los veo porque yo paso y digo, veo el saco, no, pero Parrilla, parrilla, bondiola, ¿cómo se llama bondiola? Pero bueno, tenemos bondiola. Después, no usar perfumes y joyas, claro, generalmente en discusión se usa el sonido, no, generalmente si no trabajas, no hay problema, digamos, si estudias solo, no sé. Ni cantar ni bailar ni nada similar. Esto que implica, obviamente, no cantar y bailar. Se puede cantar y bailar las cuestiones del Dharma. Esto es porque justamente la idea es que no se ponga el Dharma. Por ejemplo, cuando se canta todo el mundo canta. Yo canto, bueno, el refugio son eso se puede cantar. No se puede escuchar música, por ejemplo, que no sea. A no ser que trabajes de músico. No, en ese Tampoco. caso, en esos días no había tomado ese voto. El trabajo no se excusa para romperlo. Porque casi no tomas el voto o lo tomas un día que no tenés que trabajar. Pues eso es lo que yo decía de criterio, ¿no? O vas en uno o vas en otro, pero no lo tomes y lo rompas, porque si no te vas a acostumbrar y tu palabra no vale. ¿Verdad? Claro. Porque bueno, yo no lo voy a tomar todo, menos esto. Pero tú puedes que la palabra no vale.
Pero por ejemplo no podemos ver televisión, ¿no? No podemos usar internet para volver, básicamente es el uso principal que le damos todos a internet. Sí podemos usar para comunicarnos, para hablar, para publicar cosas nuestras, para trabajar, todo eso sí, ¿no? Y todo el mundo sabe, o sea, entrar a Facebook si es para hablar con gente, ver si es para ver fotitos de amigos, no. Es cuestión de criterio de uno, ¿no? Uno solo se engancha solo. A mí también me pasa, por ahí hago clic en una persona y digo, al pedo. Entonces, por lo menos. Esto es básicamente los votos que se comprometen. Ustedes pueden comprometerse o no, leyendo todo o no. Hay después una forma más pequeña, que yo llamo de traducida, que es la forma rápida de tomar el voto, ¿no? Pero yo quería primero hacer la introducción, la organización de este concepto. Y luego de esto viene la parte táctica, y esto es un poquito más complicado. Entonces, hay dos grandes votos, dos grandes mantras. Uno es el primer mantra, es el mantra de purificación de los votos. Esto es para la gente que tiene votos de bodhisattva, votos tántricos. El resto pueden no hacerlos, que es el que dice Mamo Gallina. Ahora lo voy a cantar, pero después con la transmisión. Es el primero de esos que lo que hace es purifica todos los votos que uno dijo antes y no los cumple. Y el segundo es un poquito más extraño. Trailokya, Vijaya, Mahapaya son una serie de deidades, ¿no? Trailokya es una forma de Vajrapani. Uno lo que hace es toma el voto frente a Chenrezig, que es la deidad principal de esta práctica, que es el bodhisattva de la compasión, pero se compromete también con ideas un poquito más duras. La idea es que uno funciona de dos formas. Uno se compromete con una idea un poco más dura para que por un lado uno tenga un poquito de miedo de romper el voto a nivel tántrico. Esto a nivel tántrico es opcional a la educación. Pero si uno también se compromete para que sean protectores del camino de uno. Pero, ¿cómo sería? No entiendo. Si vos ves la parte tántrica, después de tomar el voto, que es en la página 6, en la página 7 hay dos mantras. ¿Saben? Esto es opcional. Esto es, si ustedes les la parte tántrica, es uno se purifica frente a una deidad y después le pide otra deidad, se compromete frente a esa deidad